Aquí, de la mano de Natalia Bolívar y de su entrañable Luis Cortés, acudimos al más genuino cofre de Osain, celosamente guardado por Nicoco Sevilla, Ode Dey, un auténtico rey afrocubano que nos ofrece el retrato cabal de lo que debe ser un osainista. Tiene que saber de la naturaleza, saber todo, la vida como se desarrolla, cuando el hueso se puede cortar, el hueso de la hierba, cuando no se debe cortar, cuando se puede dar la luna, el tiempo, para que la medicina que te va a montar sobre eso se frague, se convierte en realidad. La prenda de Osain, atesorada por los Sevilla, llegó a Cuba en el siglo XIX directamente desde África. Facundo, el abuelo de Nicoco, la consiguió traer consigo en el barco negrero. Aquí fue esclavo en la famosa hacienda de los Iznaga hasta que sus dueños le otorgaran la libertad, luego de que sus curaciones, a base de hierbas, le merecieran un prestigio que superaba al de los mejores médicos de la vecina ciudad de Trinidad. Ya en tierras de Palmira, Facundo Sevilla estableció una dinastía que tras 4 generaciones tiene en Yosvani, el hijo menor de Nicoco Sevilla, al actual heredero del secreto de Osain. El secreto de Osain es un complejísimo tratado en el que el pensamiento mágico y la ciencia empírica y ancestral de una cultura confluyen en un único discurso que ha sido transmitido a lo largo de los siglos de padres a hijos y de padrinos a ahijados. El propio Osain, nos afirman los Sevilla, tiene su lenguaje, su forma de comunicarse con sus devotos. Eso está tan profundo, está tan directo, que tú hablas y no lo crees. Claro, se ha hablado, se ha divulgado, se ha estudiado por los antropólogos, por los estudiosos, no es menos cierto. O sea, no es que te hable un lenguaje ni latín, ni nada en especial, sino que son propios del lenguaje de Osain. Esos mensajes de Osain, el 90% es durmiendo. Esos mensajes es como si estuviera en el otro mundo, traumatizado. Es como si estuviera hablando. Tú sientes una voz o algo, te viene a la mente eso y es Osain. En cualquier casa cubana hay un pequeño jardín en el que las plantas ornamentales y aromáticas conviven con las medicinales y mágicas. De hecho, apenas es posible deslindar unas de otras, pues todas ellas tienen un orisha o deidad que avala sus propiedades, lo mismo prácticas que esotéricas. También cada árbol tiene su dueño. La palma real, por ejemplo, es el trono de Changó. Su figura esbelta y viril se corresponde con la imagen que se tiene de este orisha que sincretiza en la Santa Bárbara de los católicos, debidamente adorada en este cabildo afrocubano de Palmira. La palma real es un pararrayos natural que previene a su entorno de no pocos incendios forestales. No por gusto, Changó es el dios de la centella y del fuego, como mismo Santa Bárbara es la patrona de los artilleros. Así funciona el pensamiento asociativo mediante el cual, y a lo largo de los siglos, cada planta ha ido mereciendo una deidad que la apadrina.